ahora no veo a compartir o mi vida con usted, profe, y con ustedes, compañeros. Bueno, yo fui a la primaria, bueno, me llamo Islam Amarado Jardía. Y vivo en Cuantidad y Cable, en Cofradía de También, en Cofradía 2. Bueno, previamente estudié el preescolar el instituto, pero no me acuerdo cómo se traduce las siglas de mi escuela, pero ahí viví muchos momentos felices, pero no tanto como en la preparatoria, pero viví momentos muy bonitos. Bueno, después de terminar el preescolar, mi mamá me metió al instituto Carlos. Bueno, nada más, Instituto Cultural Ca- Camburi. Era la escuela, estudié mi primer año de primaria. Y ves ahí, me como dos amigos y una amiga que se llamaba Valeria, pero ahorita ya no les hablo. Pero, bueno, yo les contaré, bueno, después de terminar mi año de primaria, mi mamá me metió a otra escuela, se llama Instituto María Cubí. Bueno, ahí estudié mi segundo año de primaria, pero no tampoco no me tantos amigos, porque como nada más estuve un año, que no pude conseguir mis amigas y mis amigos. Entonces, pues, no, 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 mi momento tan importante en mi vida es la escuela. Bueno, después, después, estuve
el comienzo de los niños, entonces, bueno, ahí entonces, desde la primaria y los 3 años desde secundaria. Bueno, esa escuela viví momentos no tan felices porque vivía muy estresado con la tarea, pero esa escuela conseguí muy buenas amistades. Hasta ahora les hablo a unos cuates, uno se llama Beto y el otro se llama Benjamín. Pero, a ver, como problemas que no causé, pero, bueno, es como vivir donde me sirvió de experiencia para enfrentar mis problemas. Bueno, siempre siempre hace que entonces secundaria me enamoré de una dama que estaba soltera, estaba tan bonita, pero me enamoré por primera vez y, y lo mejor es que me admiro, pero por dentro no tengo novio, porque la dama se llamaba Mariana. Toda la vida le hablo, pero solo como amigo, una de compartir mi amor entre los poderes, algo muy hermoso, esa experiencia. Con el mayorita de con ella perdí la preparatoria, pero conocí a mis amigas, a mis amigas, por de toda la vida, porque veo amigas muy bonitas y muy buenas onda conmigo. Mm, una amiga se llama Fernanda y la otra Melissa. No tengo, ¿sabes lo que ves? Pues ya veremos a Melissa, pues la quiero mucho, ella es la ilustra en el programa de ilustrero y, y Melissa es mi mejor amiga y la aprecio la aprecio mucho. Bueno, en la vida me volví a enamorar, pero esta vez tampoco funcionó porque
Pues, ella estaba muy bien, y tenía un tubo, una casa, también comenzaba a mirar más, pero la carne, como su amiga, pone, no la piel. Y, bueno, ya ves, señor, necesito suerte con el amor, y por eso ya no es intentado enamorarme de otra dama, de otra niña, porque pues no he tenido suerte en el amor, y, y tal vez en algunos años lo intente enamorarme, pero no sea la indicada para mí. Bueno, en la preparatoria, preferí inglés montonero y de repente me metí a la universidad más cara. Bueno, de la universidad privada. Pero, bueno, y me empezó a hablar cara, pues lo veo como problema perdido, problema de materia, que me costó mucho trabajo para en el, bueno, 4 meses después, pero, joder, 2 meses, el primer 4 meses, estaba horrible, 4 meses de pereza, que me enseñó a corregirme hasta cualquier problema que vea, puedo superar este problema. Bueno, es mi unida, 2 amigas que veo en la universidad, una se llama Fernanda, amiga, una amiga de Fernanda, y una amiga de Benedicta, ya en mi grupo no conviven tanto probablemente, siento no apenas mi trabajo, y bueno, de todas maneras les hablo y les bonito en un balneario cuando yo me siento unido al grupo. Bueno, ahorita me he comprado mucho de la Hanna de todo ahora, a pesar de las debilidades y de muchas tareas, pero sigo ahí, gracias al día
Bueno, casarse con la misma mi cara. Bueno, casarse animales de todo el mundo. Porque, pues, me gusta, bueno, cuando tú ves hacer en todo el mundo en la preparatoria, pues me gustó como unos jóvenes no pueden animar a partir de fotografías, ¿verdad? De fotos. Fotos, una se vuelve y si se pasa rápido, es como una animación y queda limpio. O sea, muy padre, una animación muy bonita. Se la ve por medio sonido, como mensajes, como explosiones, como, como les digo, hasta ven por medio efectos de espejo. Y eso me anima a hacer el mayo, pero no con cualquier bueno. Igual hablar puse a otro día, a mí un otro, puse pero una figura de trabajo. Y al dependiendo mi figura de trabajo. Ya debo más de 30 trabajos. Pero en mi mesa, en el mundo, en dos monstruos durante mi vida. Pero con la mesa que tengo en mente es hacer pensando con los dedos, como hacerlo de mis amigas, como lo es eso, hasta ahora, y hacerlo de personajes famosos o morales de alma. No, mi padre, pero alma, pero hacerlo con los dedos demasiado inundaciones en mi pared. Bueno, justamente ese famoso de pared, bueno, transformó a mí es algo maravilloso porque, bueno, me da algo promedio de una imagen, es algo genial porque una foto no es a la cámara, como le pongo, como la foto, sino también es saber manejar una cámara muy bien y aprender a enfocar bien cuando no es enfoque
También no puede tomar una buena forma. Es la aprendí desde clave. Aprendí mucho como de, de forma. Desde antes aprendí a tomar fotos muy buenas. Fotos de cualquier tipo. Para lentano hasta el servicio como la torre latino. En vez del ritmo, ese lugar, menos. A mí, toda la vida me ha gustado el lugar. No sé, me ha llamado el dibujo. Pero, yo soy un poco malo es eliminar copiar una imagen a partir de dibujo. Porque, como ustedes saben, que yo dibujo personajes de mi mente y los represento a partir de mi dibujo, mi imaginación, mi imaginación y dibujo unos personajes que va a ver en mi mente. Bueno, mi algoritmo es tomar fotos buenas, tomar fotos, bueno, monedas, tomar muchas fotos a mi figura, aguardar de mi figura, aguardar, transforme, en vez de tomo fotos. Y eso es lo más genial de la foto, en vez de tomar aguardar animales, cosas, paisajes, edificios, hasta otra forma, como los niños. Juegos, mis animales favoritos son el pulpo y el pez. Porque el pulpo, bueno, siempre me ha gustado el pulpo por sus colores llamativos y por el saber camuflar de los tiburones y de otros depredadores peligrosos. Bueno, y el pez, me gusta todos los peces, me gusta todos los peces, así, igual de peces, porque, bueno, me gusta, me gusta los peces por sus colores amarillos,
naranja y hasta tuve morena, me gusta los verdes, naranja y rosa. Los verdes más bonitos y el más lindo agua. Pero, pero, el polvo come es mucha pata, pero un está come, me gusta como se ve, me gusta el polvo, porque es muy entendible, más entendible que un tubo. Bueno, mi papá no me llama, mi papá, bueno, ella dice, mi papá me llama así, me llama, Bello, me llama Claudino y me lo debo, me gusta más que me llame, porque me lo debo, porque se me hace más, se me hace más de lleno, que me llame, me lo debo con mi física. Bueno, no sé todo, me sabe, sobre los pies, pero me gusta más que me llame con el último sobrenombre. Bueno, mi comida favorita es el mole por excelencia. También me encanta comer mole a la mesa. Me da mole y me veo comer hasta un tazón de mole completo. Hago que me bebe de la paz. Pero el mole es mi vicio hasta morir. Bueno, siempre me ha gustado un montón. Las enchiladas son mi platillo favorito. No, no tienes ni idea. Es mi favorito. Las enchiladas verdes. Bueno, el mole, cuando voy a probar, es de una caja, una bolsa y un espacio de mole. O sea, de mole. Cuando me sale el mole, me gusta el mole, no sé ni idea de lo conocí gracias a uno de mis días, cuando cumplí 8 años, cuando
hermoso, cuando volver, volveré a ver, hermoso. Alfredo, hermoso, saludos, me hizo anhelar más móvil cada vez se me olvida, móvil fue es algo delicioso, delicioso, delicioso. Pero un móvil no puede faltar entre mis comidas favoritas. Lo amo. Bueno, mis entonces favoritos por excelencia es los jardines. Porque amo sus canciones animadas. Aunque la verdad no les leo tanto por lo mismo, pero Dios está muy buena canción. Será de comienzo por excelencia. Bueno, mi cantante favorita es Ana Galeno. Porque Ana Galeno me recuerda a una etapa de la prima que perdía mucho a ella, y entonces me gustan sus canciones, sobre todo de voz, muy agudas y muy afinadas, en donde en cada letra cantando. Bueno, mi banda favorita es Linkin Park. Bueno, como ya sabes, esta banda la de pero esta banda vivió la canción de la película de Transformers. O sea, la película de Optimus. No me emociona, pero comienza el comienzo precisamente esta banda. Es muy buena canciones y bueno, sí, muy rápida para mí la banda. David John Hanna siempre se la vivo en mi corazón y se la vivo como real en sus canciones. Bueno, mis colores favoritos es, es el azul, porque, digo, me gusta el azul, representa paz y representa, digo, la paz.
cada vez ese color me genera paz en mi interior. Bueno, el morado me gusta cuando me recuerda a una, bueno, a la tabla donde me toqué, me enamoré de ella, se cobraba en la más mañana. Bueno, ella que tenía una mordida morada y la tuvo hasta terminar de curarla y su mordida era morada y bueno, darle a esa tabla, a Mariana, pues me gustó su mordida por su color morado y el morado me recuerda a Mariana. Bueno, a mí me dio como favorito bello, porque es bello, pero el bello la naturaleza y porque es el color, es el color de una lana, y la lana sabe el mundo, entonces lo sabe. Bueno, mi primera palabra toda responsabilidad y hasta ahora en el museo, en los muy, pero muy responsable, muy responsable, pero yo veo fallar si yo traía eso. Mi sobrino mayor que me depende es la amistad, porque prefiero muchos amigos, muchos amigas, y amigas, son más amigas y amigas, pero tengo mucha amistad. Bueno, mi último, mi sobrino que me depende es la amabilidad. Porque, mira, a veces no amable, pero cada vez me voy, cada vez me voy volviendo más amable. Bueno, eso es mi, sobre mi decisión, sobre mi envidia y sobre mis gustos. Adiós y buenas noches, o buenas tardes, o buenos días. Adiós.